Nos ocupamos a continuación del conflicto médico. Aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos concluyó una reunión del Colegio Departamental Médico de La Paz que resolvió prácticamente lo mismo que otras regionales de ese sector, es decir, rechazar el contenido general del preacuerdo que se firmó en la madrugada de este martes entre el Colegio Médico de Bolivia y representantes del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. Nuevamente, por lo tanto, nos encontramos en un punto muerto del conflicto, pese a los avances que se habían registrado en el curso de las negociaciones y que finalizaron justamente con estas imágenes. Unas imágenes que reflejan el encuentro entre representantes de los dos sectores. Allí vemos al presidente del Senado, por ejemplo, a representantes del órgano ejecutivo, lo mismo que a dirigentes del Colegio Médico de Bolivia y dirigentes del Colegio Departamental de La Paz, además de otros sectores. La movilización fue permanente en las puertas de la sede de negociación, pero al final la firma del preacuerdo no tuvo el eco que me imagino esperaban ambos sectores, por lo menos la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia y las autoridades del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, ya que la mayor parte de los colegios departamentales de médicos de La Paz ha rechazado ese convenio. Por ejemplo, se han pronunciado el Colegio Médico del Beni, de Cochabamba, de Oruro, de Potosí, de Tarija y hace algunos minutos lo decía el de La Paz en rechazo a ese preacuerdo. Vamos a hablar en los próximos instantes de lo que puede venir en adelante tras este panorama y lo vamos a hacer con el doctor José Luis Marriga, vicepresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y parte del Colegio Departamental Médico de La Paz. Doctor, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cuál ha sido el cortocircuito que ha determinado que hace algunas horas existe un acuerdo entre la dirigencia nacional del Colegio Médico de Bolivia y las autoridades de gobierno y poco tiempo después el acuerdo sea desconocido por las bases de la mayor parte de los colegios médicos departamentales? ¿Dónde ha surgido el cortocircuito? Bueno, fundamentalmente y lamentablemente existe desconfianza de las bases. Nosotros en realidad lo que se ha firmado hoy al amanecer ha sido un preacuerdo. Y en ese preacuerdo se ha establecido claramente que la dirigencia tenía que consultar a las bases, ¿no? Si bien existen en estos puntos ciertos avances como el tema de la Ley General de Salud, formar un instituto respecto a la conciliación y arbitraje, el tema de los aranceles que tendrían que estar a cargo de las sociedades, el punto neurálgico el cual no han querido ellos aceptar es la derogación del artículo 205, que es el artículo que justo habla de la mala praxis y el que nos criminaliza y el que establece una triple sanción para los profesionales en salud. Entonces, mientras no se deroga el artículo 205 y ahora otros que hemos ido analizando como el 293, 294 que hablan de la libre protesta, incluso el tema del 157 que habla sobre el tema del aborto y otros, bueno, pues lamentablemente no vamos a poder a llegar a un acuerdo con el gobierno y nosotros lo que planteamos es que estos artículos tienen que ser definitivamente derogados porque las bases no tienen confianza ya en que exista otro tipo de términos como se ha tratado de establecer cesación o suspensión de estos artículos. Ahora, textualmente el acta de preacuerdo gobierno y médicos respecto al artículo 205 del Código del Sistema Penal decía lo siguiente: no se aplicará en tanto no se realice su análisis y revisión pertinente, no se cuente con la Ley General de Salud y se implemente el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, para lo cual ese acuerdo el plazo máximo hasta junio del 2019. ¿No era este un término en cuanto a intenciones que establecía un punto intermedio que podía ser de aceptación entre ambas partes? Tampoco se dice que se va a aplicar ese artículo, no dice que no se va a aplicar, pero da la impresión de que por lo menos no estaría vigente hasta el año 2019. El planteamiento del Colegio Médico Departamental de La Paz y el de Bolivia es claro en el sentido de que tiene que derogarse, o sea, tiene que eliminarse en su totalidad este artículo, y al decir que se va a evaluar o se va a analizar y no se establece un tiempo determinado, bueno, pues lo único que hace es generar mayor desconfianza en todos los profesionales en salud. Realmente si el gobierno tiene voluntad de que se solucionen los problemas, bueno, tiene que dejar de criminalizarnos y dejar de lado
esta triple sanción que establece este artículo 205. Ahora sí, esa es la posición de los médicos que la reiteraron y la plantearon mucho antes de la firma de este preacuerdo. ¿Por qué sus dirigentes firman un preacuerdo que establece los términos que acabo de leer? ¿Acaso no era firme la posición de los médicos de pedir la derogatoria de ese artículo? ¿Por qué se decía una cosa en las calles antes de la firma del preacuerdo y por qué se firma un compromiso con otro contenido? Bueno, este preacuerdo ha establecido 5 puntos, ¿no? Creo que a todos nos interesa una ley general de salud porque en este momento no contamos con un instrumento que solucione los problemas estructurales de salud. En segundo lugar, tener un instituto de conciliación y arbitraje, porque muchos de los problemas que obviamente pueden surgir a través de los errores médicos o de los profesionales en salud se pueden solucionar en esta instancia, pero el aspecto fundamental es de que la mala práctica pues no está bien establecida en el artículo 205 y nosotros responsablemente como dirigentes, si bien vamos a orientar a las bases definitivamente son las que deciden y esa cláusula está específica en el preacuerdo que se ha firmado esta mañana, previa consulta a las bases para dar pie ya, digamos, a lo que nosotros hemos pedido por lastimosamente la desconfianza que incluso se tiene ya en la ministra de Salud, que va a ser obviamente una negociación directa o una firma directa con el presidente de la República. Esta negociación, si vale el término, a la cual nos hemos sentado el día de ayer y el día de anteayer con el ministro del Interior, Romero, y también con el presidente de los senadores, el de Alberto González. Si bien ha tenido ciertos avances, pues lastimosamente no ha podido llegar a un feliz término porque ellos no han estado de acuerdo en ningún momento derogar, mucho menos incluso hoy en día las bases, no solamente los profesionales en salud, sino otros sectores que se han acoplado a nuestra lucha, está pidiendo la abrogación en realidad de todo el sistema del Código Penal. Antes de hablar de ese tema, usted decía que el artículo o el contenido referido al artículo 205 tenía que pasar a consulta de las bases, pero el acta dice que habiendo suscrito el presente preacuerdo, previa consulta a las bases se determinará el levantamiento de las medidas de presión. No dice que previa consulta a las bases se determinará si se acepta o no que no se aplique el artículo 205 del Código Penal. Por eso le preguntaba, y le reitero otra vez, ¿por qué los dirigentes aceptan una redacción en la que dice que no se aplicará el artículo 205, mientras la tendencia general de los médicos en otras regiones, lo hemos visto en La Paz, era la de pedir la derogatoria de ese artículo? Parece haber una incongruencia, ¿verdad? De ninguna manera, porque el diálogo que hemos tenido esta mañana con las autoridades ha sido claro. Primero pasa por si las bases aceptaban este preacuerdo en todos sus puntos, que son 5, ¿no? Y si las bases no lo aceptaban, bueno, lastimosamente pues no podía haber. Lo que en este momento mantenemos es que es nuestra huelga general indefinida y las huelgas de hambre que se están realizando en los diferentes departamentos. Ahora también podría darse la siguiente lectura, que no existe una adecuada sintonía entre los dirigentes nacionales y departamentales con las bases, porque si los dirigentes nacionales y departamentales no están planteando en las negociaciones con el gobierno lo que sienten las bases, no están llevando a cabo una buena labor dirigencial. ¿Hay esta falta de sintonía o qué es lo que está pasando? De ninguna manera, hoy estamos unidos más que nunca, firmes en lo que nosotros solicitamos y en realidad lo que ha pasado hoy en día, las bases han sobrepasado a la dirigencia y obviamente cualquier decisión que tomemos nosotros actualmente los dirigentes tiene que ser consultada a las bases, ¿no? Y hoy día en el Centro de Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz la consigna ha sido clara. La derogatoria del artículo 205 y otros, los conexos y además otros artículos que lastimosamente pues están mal redactados y no son claros y perjudican en realidad a los profesionales en salud e incluso a otros sectores, ¿no? Por eso es que se nos han unido los abogados, los ingenieros, los transportistas, los maestros e incluso la Central Obrera Boliviana. Y en ese sentido pues la determinación ha sido clara, ¿no? Rechazar este preacuerdo. De todas maneras, nuestra intención, nosotros estamos desesperados de volver, obviamente, a cumplir nuestras actividades de la consulta externa, porque la emergencia y la hospitalización siguen funcionando normalmente, pero nuestra intención es que se redacte otro preacuerdo, si vale el término, otra propuesta,
que obviamente pues mejore la redacción que se ha trabajado estos 2 días. Ahora, ¿por qué siguen aumentando las demandas de los médicos a medida que avanza el conflicto? Primero, únicamente se referían a la derogación del artículo 205 y usted hace un instante nos ha señalado y lo hemos visto en canales colegas que, por ejemplo, el Colegio Médico de Bolivia ya no solamente pide la derogación del artículo 205, sino la abrogación de todo el código del sistema de salud. Parece que estuvieran escalando en demandas y en crear nuevas proposiciones, sumando otras a las ya preestablecidas. Es que lamentablemente mientras uno más va revisando esta ley del sistema del Código Penal, pues va encontrando ciertos aspectos que perjudican en realidad a toda la población. Por ejemplo, los artículos relacionados a la libre protesta, ¿no? A que prácticamente pues con el tiempo vamos a ser criminalizados, no vamos a poder reclamar absolutamente algún aspecto con relación a nuestras demandas. Entonces, por eso es que la gente se va dando cuenta de que lastimosamente pues ha habido una premura en aprobar esta ley del Código del Sistema Penal. Y bueno, pues el gobierno es el único responsable de esta situación, porque encontramos que no había ningún motivo por el cual tengamos que hacerlo con tanta celeridad, antes de consultar, obviamente, con los sectores que estaban interesados. Correcto. Ahora, ¿qué garantiza que más adelante no pidan algo más? Plantearon primero la derogatoria del 205, ahora plantean la abrogación del código entero. ¿Qué garantiza que los médicos en el curso del conflicto que no se ha resuelto vayan ampliando estas demandas? En el caso del Departamento de La Paz, yo puedo garantizarte que el principal pilar para que se pueda solucionar es el artículo 205, que se refiere a, obviamente, el daño a la salud, que obviamente engloba la mala praxis de los profesionales, ¿no? Los otros artículos indudablemente no dejan de ser importantes, y que el mismo gobierno, ahora que hemos tenido el diálogo, ha reconocido que necesita revisar estas situaciones, porque incluso, vuelvo a repetir, no solamente pasan muchas veces por un tema de redacción, sino porque con el tiempo pues no queremos que esto sea otra Cuba o otra Venezuela, ¿no? Donde obviamente uno ni siquiera pueda protestar por las demandas justas que tienen los diferentes sectores. Ahora, ¿qué podemos esperar para los siguientes días en este conflicto? Se han pronunciado los principales colegios médicos departamentales, lo ha hecho también el Colegio Nacional de Bolivia, el Colegio Médico, y las bases han dicho su palabra. ¿Se va a buscar un nuevo contacto con el gobierno o se va a esperar una convocatoria de las autoridades? Nosotros hemos tenido un planteamiento claro y firme, que era el diálogo sin condiciones. No podemos parar nuestra huelga general indefinida o suspender nuestra huelga general indefinida y los piquetes de huelga de hambre, ¿no? Pero estamos abiertos absolutamente al diálogo y a sentarnos cuantas veces sea necesario. Lo hemos demostrado ahora que ha sido 31 de diciembre y 1 de enero, que hemos estado más de 20 horas en una negociación prácticamente por tiempo y materia. Pero tiene que haber obviamente una apertura del gobierno, en el sentido de que lo que nosotros estamos pidiendo es claramente la derogación del artículo 5, y si obviamente el gobierno no tiene la visión para que solucionar este problema, bueno, con el tiempo se va a sumar aún más el resto de la población, y ya, como en este caso, no solamente va a ser la derogación de un artículo o de unos artículos específicos, como te decía, incluso el tema del artículo que se refiere al aborto, por ejemplo, sino va a ser de todo el código, ¿no? Porque lamentablemente pues vemos que no se ha actuado con una visión técnica y obviamente con gente capacitada para que no exista este tipo de problemas que tenemos actualmente. La próxima semana, ya cerrando la entrevista, comienza el Dakar, por lo menos en territorio boliviano. Se ha mantenido la posición de no prestar atención, especialmente de la especialidad de traumatología, a los pilotos del Dakar y a otros participantes mientras el conflicto esté en curso. Parte del colegio médico son las sociedades científicas. Tenemos alrededor de 35 a 40 sociedades científicas. Los presidentes de todas estas sociedades, que obviamente representan a todo este cúmulo de especialistas, ha determinado obviamente que no iba a prestar la atención en el Dakar. No es nuestra intención, ¿no?, final, sino la intención verdadera es que el gobierno pues pueda escucharnos, y lastimosamente pues hemos aprendido del mismo gobierno que la única manera de que se nos escuche es con medidas de presión.
Muy bien, la palabra de José Luis Barriga Vera, vicepresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, parte del Colegio Departamental de Médicos en La Paz. Entonces nos queda, como en los últimos 40 días, estar pendientes de lo que surja como contactos y como negociaciones entre su sector y el gobierno. Para nosotros el gobierno tiene en este momento la solución en sus manos, no tiene nada más que dar curso a las peticiones justas que nosotros estamos planteando. Gracias por su presencia en Hora 23 y en Bolivisión, doctor. Nos vamos ahora a un paréntesis, un corte, y luego seguimos con más de nuestro programa. ¿Por qué uso tío Nacho aclarante? Porque rubia no soy. Sé que la manzanilla clara me lo enseñó mi madre. Ahora yo le enseño a ella que con la jalea real me queda el cabello súper rico. Sé que nunca voy a ser rubia, pero también sé que hoy tengo el cabello más claro y con brillos. Tío Nacho aclarante, el rey de la jalea real. Este miércoles. Ese dulce de leche no solo era el favorito de tu marido, también le gustaba al mío. A las 11:45. ¿Por qué no reconoces que esto fue una negligencia de tu parte? No, madrina, le juro que Mi adorable maldición. Este es un grado leve de pie de atleta. Hay mal olor y enrojecimiento. Este otro es moderado. Ya hay descamación. Este es grave, con agrietamiento. El leve, en 2 días, se puede ver así con Silcamedic. El moderado se puede ver así en 4 días. El grave se alivia en menos de 7 días. El activo de Silcamedic es el más rápido que existe para aliviar cualquier grado de pie de atleta. Alivia mal olor, descamación y comezón. Silcamedic, mi alivio a tiempo. Deseamos que Dios nos siga regalando paz, amor y esperanza para entrar en sus hogares y compartir juntos estas bendiciones. Un nuevo sector de información en Hora 23. Conocimos hace algunos instantes, antes de la pausa, el punto de vista del Colegio Médico de La Paz en relación a este conflicto que nos preocupa. 40 días sin atención médica hospitalaria en todos los niveles, además de los otros problemas que se han presentado a raíz, insisto, de este conflicto. Corresponde ahora conocer el punto de vista de las autoridades de gobierno, para lo cual tenemos la presencia en Hora 23 del viceministro de Autonomías, Hugo Siles. Viceministro, buenas noches, bienvenido a Bolivisión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Finalmente, el preacuerdo que se definió en la madrugada de este martes no ha podido cristalizarse en la aprobación por parte de las bases de los médicos en varias capitales departamentales. ¿En qué queda el conflicto luego de este no de las bases al preacuerdo firmado por sus dirigentes? Bueno, en principio no se entiende, pues, ¿no?, entre el documento de preacuerdo que fue trabajado durante más de 22 horas y que refleja el voto resolutivo que el mismo sector de los profesionales en salud, el colegio médico, los colegios de profesionales, con sus bases, con sus asambleas construyeron. Mire, ¿cómo es el asunto? Ellos hicieron un voto resolutivo, construido con sus bases, con sus asambleas. Ese voto resolutivo lo pusieron en mesa. Sobre la base de ese voto resolutivo, que eso es su demanda sectorial, se trabajó uno a uno los puntos de ese voto resolutivo, obviamente aclarando algunos temas, construyendo de manera conjunta el consenso y el acuerdo para que vaya reflejado en un documento de preacuerdo, que significa un documento que ha permitido la coordinación entre el gobierno nacional y los sectores del sector salud para facilitar una hoja de ruta para el diálogo. Sobre ese mismo documento se construye y ahora ellos van y consultan a sus bases y sus bases rechazan. Entonces yo podría decir que las bases que ellos dicen están rechazando su propio documento, su propio voto resolutivo, porque de ese voto resolutivo emanó el trabajo de los temas que hemos desarrollado en este preacuerdo. Yo lamento que el desenlace, por lo menos tan próximo, sea el de exponer
un documento de preacuerdo que tiene la demanda sectorial, tiene contemplado el tema respectivo al sistema de salud, a un nuevo sistema de salud, a la Ley General de Salud, a la derogación de decretos supremos que estaban en el marco de las demandas que ellos tenían sobre el tema de la fiscalización. Está contemplado sus aranceles, que era un tema de reivindicación del sector. Está contemplada la creación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, como marca la Ley 3131, es decir, sus demandas. Eso en contraposición con lo que hemos escuchado el día de hoy, y en el tratamiento incluso del artículo 205. El artículo Justamente 205, sobre ese artículo. Ahora ya no es el artículo 205 según lo que he escuchado, es todo el código. Allí parece que hay una disonancia entre lo que dice el Colegio Médico de Bolivia, que está planteando, lo ha dicho su presidente, la abrogación total del Código del Sistema de Salud, frente al Colegio Médico Departamental de La Paz, que pide fundamentalmente la derogatoria del artículo 205. Pero bueno, esa es una discusión interna. Sobre el punto del artículo 205, el preacuerdo decía textualmente que este artículo no se aplicará en tanto no se realice su análisis y revisión permanente, no se cuente con la Ley General de Salud y se implemente el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, para lo cual este acuerdo o ese acuerdo fija un plazo máximo hasta junio del 2019. ¿No era más fácil, para evitar lo que estamos presenciando en estas últimas horas, que exista un compromiso del gobierno para impulsar la derogatoria de este artículo? Es que el artículo tiene virtudes y tiene más bien al contrario una protección al médico. Y yo le decía extracámara que los propios médicos, yo ayer finalmente me desayunaba o almorzaba o cenaba el hecho de que los propios médicos son los contribuyentes a la redacción del artículo. Más o menos, claro, los médicos no han sido los abogados probablemente o los juristas que hayan hecho eso, pero sí han contribuido, por ejemplo, a incorporar los eximientes, las excepciones que blindan y protegen al profesional médico en el ejercicio de su función. Entonces, el día de ayer los propios médicos decían, el artículo 205 es malo, no, pero es bueno. Y por eso que el preacuerdo no habla de derogación, sino habla de análisis y revisión. Entre suspenso, en realidad el artículo 205 recién se aplicaría en junio del 2019. Pero pero mientras tanto, la voluntad de analizarlo, revisarlo, pero en el interín y mucho antes del 2019 va a estar configurada la Ley General de Salud, el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, que y es una instancia prejudicial. Es decir, desde todo punto de vista, el propio análisis que uno puede hacer, sin ser experto y ni conocer en el tema específico sectorial de salud, es que el artículo 205 los favorece versus el actual artículo que se refiere al ejercicio de la profesión o a la mala praxis, que no contempla eximientes, no contempla ninguna garantías que están establecidos en este artículo. Pero por eso el análisis y la revisión que el propio presidente del Senado el día de ayer les decía en función de la metodología aperturada, que era de poderlo analizar y revisar técnicamente en una comisión que la propia Asamblea podía habilitar para poderlo trabajar y poder desarrollar de ambas partes los argumentos para preservar el artículo o no. Ahora, pero esa era un poco el análisis, que era absolutamente constructivo y estuvieron de acuerdo. Por eso es que la redacción de este punto específico sobre el 205 que usted ha leído tiene y contempla ese espíritu.
Le decía, el mismo documento, el acta de preacuerdo, establece, es verdad, en eso tienen razón los médicos, que el texto pasaría a consulta de las bases para su aprobación. Y ahora las bases han dicho que no están de acuerdo con lo que se comprometió en el papel su dirigencia. Queda negociar en los siguientes días. Yo le decía, sí, seguramente esperaremos el pronunciamiento ya oficial, ¿no? Han dicho que van a enviar una contrapropuesta. Bueno, seguramente esa contrapropuesta llegará, pronunciamiento oficial se hará, hoy lo han hecho de manera pública en los medios, pero yo le decía en la primera parte que sigo con el sinsabor de la experiencia de haber estado 22 horas sentado, trabajando, redactando, conversando, aprendiendo también, si usted quiere, y desarrollando en un espacio de diálogo los temas sectoriales de salud. Me queda el sinsabor de que el voto resolutivo del sector salud, de los profesionales médicos, fue el que se puso como base constitutiva para trabajar este preacuerdo. Y ese voto resolutivo fue y emanó, como ellos mismos lo han mencionado, y está en el voto resolutivo, emanado de las bases. Sale de las bases, se deposita sobre un preacuerdo que se trabaja con ellos durante casi un día, vuelve a las bases y es rechazado, pero se dice, y eso no está en el voto resolutivo porque no está lo del código completo, ya salen otros elementos que están fuera de la discusión que tuvimos. Ahora, resulta claro que en las bases del sector médico hay una decisión muy clara de exigir a su propia dirigencia que se pelee por la derogatoria del artículo 205. El gobierno ha flexibilizado evidentemente su posición en varias partes del conflicto. Dijo que no iba a negociar, ha acabado negociando con los médicos. ¿Qué margen de flexibilidad le queda ante lo que ha ocurrido hoy, ante el rechazo de las bases y ante el pedido, una vez más claro, de derogar el artículo 205? No, pero yo le hago una precisión. Siempre el gobierno nacional convocó al diálogo. Siempre convocamos, nunca nos cerramos, y más bien las misivas a la convocatoria del diálogo fueron la regla. La excepción ha sido esos espacios sobre los cuales el sector médico o los dirigentes rechazaron el diálogo, porque nosotros sí los convocamos. ¿Qué establecíamos como una condición que era razonable? Era que al momento de dialogar era importante, incluso dijimos, la ministra dijo, lo anunció, no era necesario desmovilizar sus piquetes, sino lo que queríamos era que los servicios de salud se restablezcan. Solo eso, por una condición misma de que el principal afectado es el ciudadano, que tiene cirugías pendientes, que tiene consultas externas pendientes. Entonces, pero sí, la regla fue convocatoria al diálogo permanente. Entonces, ahora no podríamos decir que nosotros no tuvimos margen, no, siempre convocamos al diálogo. La convocatoria que hizo el ministro Carlos Romero, obviamente que se hace en un escenario similar al que ha tenido el mismo sector el año 2012, y los mismos médicos, muchos reconocen que el ministro Carlos Romero había sido altamente contributivo a solucionar un conflicto, el conflicto de las 8 horas. Ahora le decía, hay otros sectores que están cuestionando el código que está en el centro del conflicto. Estoy hablando del transporte pesado, de sectores profesionales como los abogados, de los propios choferes. Antes de que crezca más este conflicto que partió con la demanda casi exclusiva de los médicos, ¿no sería saludable establecer una pausa en la vigencia del código? Sé que no es el término legal correcto, pero sí una medida preventiva que permita una rediscusión general del documento para consensuarlo con todos los sectores que dicen están afectados. Es que primero el código no entra en vigencia hasta el junio del 2019, falta tanto tiempo que está muy claro de que no hay la vigencia inmediata de ningún artículo. ¿Eso significa que puede ser revisado? Segundo, es necesario socializar.
Por eso que también la convocatoria que ha hecho el ministro de la Presidencia, el ministro de Obras Públicas al sector transporte ha sido para poder socializar y explicar bien el alcance de cada artículo. Pero no porque se está leyendo, pero por eso se está lecturando de manera parcial las cosas. Porque lo hemos visto esto, es material y objetivo lo que le estoy diciendo. Se utiliza de manera parcial la información, solo se lee el párrafo primero, pero no se lee el párrafo segundo. Entonces, con el párrafo primero incompleto, genero toda una demanda, ¿no?, que luego se viraliza en las redes sociales, y obviamente después, cuando ya se les explica el párrafo siguiente, recién más o menos que entra la cordura en las cosas. Entonces, es necesario hacer una socialización completa. Yo estoy de acuerdo que la información tal vez se ha traducido de manera incompleta en las cosas, pero estamos a tiempo, hay mucho tiempo para recorrer, para socializar e informar, porque si de lo contrario nos van a representar un artículo o van a demandar un artículo, y luego otro sector otro y otro sí, sector claro, otro, y si solamente leen el primer párrafo de arriba, no leen el segundo párrafo, el tercero, que exceptúa, que precisa los términos, entonces obviamente estamos haciendo una lectura que es incompleta y que necesita necesariamente la socialización y la información respectiva. Para finalizar, viceministro, estamos en tiempo. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Las bases ya se han pronunciado, formalizarán su posición ante la dirigencia nacional del Colegio Médico de Bolivia. El Colegio Médico de Bolivia se contactará con ustedes y les dirá: las bases se han pronunciado y han dicho que quieren la derogatoria del 205. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno y de sus autoridades o representantes? Bueno, en principio, seguramente esto que han expresado en los medios lo tendrán que formalizar. Llegará el comunicado, el pronunciamiento oficial. Lo segundo es, yo me quedo con lo constructivo, lo que hicimos en 22 horas, que es altamente representativo de las demandas del sector de salud. Y encontré ahí un ambiente de trabajo extraordinario de muchos galenos, dirigentes de colegios de profesionales altamente contributivos para poder resolver. Me quedo con esa impresión y creo yo de que es posible, porque la voluntad del gobierno estuvo desde el principio, que es posible siempre